Ya estamos de regreso en el programa de Contralínea Periodismo de Investigación para presentarles esta investigación acerca de un fraude por 6,000 millones de pesos. Ya hay 2 investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República. Una de ellas precisamente conecta con todo esto que ya nos decía Sósimo Camacho con el tema de Álvarez Puga e Inés Gómez Montt por 3,000 millones de pesos. La otra también está por alrededor de 3,000 millones de pesos, pero todos los detalles los tendremos con el periodista Miguel Vadillo, que ya nos acompaña aquí. Muy buen día, Miguel. Buenos días, Nancy. Buenos días, Sosimo. Buenos días. Pues Miguel, estamos viendo pues toda esta red de factureras, empresas que se han constituido y que además forman entramados muy complejos que a las autoridades les toma bastante tiempo pues ir digamos advirtiendo estos modos de operación que al final acaban sustrayendo varios miles de millones de pesos. En este caso estamos hablando de 6,000 millones de pesos en 2 investigaciones, pero al mismo tiempo pareciera una misma forma de operación. ¿Qué pudieras comentarnos al respecto? Sí, déjenme comentarles que el fin de semana platicaba con un abogado, un prestigioso abogado, de estos despachos que defienden a políticos del pasado y del presente, que defienden a empresarios, a estos grandes defraudadores fiscales, financieros, y me decía que esto de la facturación, omito el nombre, que esto de la facturación apócrifa, de elaboración de facturas apócrifas, que tenía como propósito evadir el pago de impuestos, ocultar dinero que pudiera salir del erario público, delito de peculado, o lavar dinero, dinero sucio del crimen organizado, de fraudes, de robos, etcétera, etcétera. Pues era una práctica que en gobiernos pasados, todavía hasta el de Peña Nieto, bueno, era una práctica constante, y eran prácticamente casi todas las entidades públicas, empresas privadas, los grandes consorcios utilizaban este mecanismo para evadir el pago de impuestos principalmente. Y bueno, pues de lo que se trata es de la creación de empresas fantasmas, empresas de membrete, que a veces ni los socios que aparecen en ellas son reales, es decir, son nombres ficticios o son nombres de personas que ni están enteradas siquiera, que sí existen, pero no están enteradas de esas sociedades empresariales. Y esto, pues con el propósito, precisamente esto que decíamos, de cometer delitos. Pues esta práctica de la creación de empresas fantasmas que venimos investigando ya desde hace tiempo, y que el gobierno actual, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, recién tomó posesión de la presidencia de la República, empezó a investigar, ordenó una investigación profunda, porque empezaron a descubrir cantidad así escandalosa de empresas. En estas investigaciones, nosotros lo escribimos hace algún tiempo, algunos años, aquí en Contralínea, de cómo la Secretaría de Gobernación, en el periodo que Miguel Ángel Osorio Chong estuvo como titular, que fue los primeros 5 años del gobierno de Enrique Peña Nieto, de cómo se utilizaba la figura de seguridad nacional para la asignación de contratos. Bueno, muchos de estos contratos iban a empresas de estas características, a empresas de membrete, fantasmas, empresas factureras. Y esta investigación, que en su momento nos lo confirmó la que era secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, la entrevistamos, bueno, la entrevistó Nancy Flores. También lo confirmó la que fue secretaria de Gobernación antes, en el primer periodo, la primera mitad del gobierno del presidente López Obrador, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Ella nos confirmó la investigación. Es una investigación que lleva como 3 años ya. Está sobre este desvío o supuesto desvío de 3,000 millones de pesos de las arcas públicas de Secretaría de Gobernación, y que Miguel Ángel Osorio Chong pues estaba al frente y en consecuencia debió de estar enterado obligadamente. Extrañamente, y digo extrañamente, no ha sido citado
a comparecer a declarar ni ante el Ministerio Público Federal ni ante la Secretaría de la Función Pública por este expediente. Este expediente nosotros tenemos parte de él, lo hemos venido trabajando. Pero ahora se presenta un nuevo expediente, como bien explicabas, Nancy, pero se trata de 2 investigaciones distintas con un mismo objetivo, el desvío de recursos públicos. Hay una, no nueva, pero sí está dentro de este marco de investigación de las empresas factureras, en donde se descubrió que de la Secretaría de Gobernación también en este mismo periodo que Osorio Chong estuvo al frente, también se habrían desviado alrededor de 3,000 millones de pesos, y es donde están involucrados estos empresarios, los hermanos Álvarez Puga, uno de ellos, Víctor Manuel Álvarez Puga, casado con Inés Gómez Montt, como bien decía Zósimo, sobrina de quien fuera secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, precisamente en uno de los sexenios más terribles que ha vivido este país, que fue el de Felipe Calderón, por la masacre que cometió. Y Fernando Gómez Montt era secretario de Gobernación. Bueno, él es el tío de Inés Gómez Montt. Inés Gómez Montt, casada con Víctor Manuel Álvarez Puga, habrían participado en la creación de estas redes de empresas factureras y también habrían servido en complicidad con funcionarios de Gobernación para el desvío de 3,000 millones de pesos. Entonces, hablamos de 2 expedientes, y en ambos está involucrado el titular de Gobernación. Zósimo, porque es muy difícil imaginar que se desvían 6,000 millones de pesos del presupuesto público en un periodo de 5 años y que el titular de la Secretaría, en este caso Miguel Ángel Osorio Chong, quien es, por cierto, coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, sería muy difícil de imaginar que en el sexenio pasado, en este periodo de 5 años, él no estuviera enterado de estas operaciones. Más que el primer expediente que tenemos, tiene que ver precisamente con la asignación de contratos por motivos de seguridad nacional. Entonces, son términos y son circunstancias que, bueno, pues para todos los que nos dedicamos a este tipo de trabajo de investigación, pues es muy difícil que él no supiera de esta asignación de contratos, de la forma como se hacían, y sobre todo a quiénes iban a parar estos contratos sociales. Así es, Miguel, y bueno, pues precisamente con esta pantalla de la seguridad nacional, bueno, pues se sustraía del escrutinio público precisamente pues todo este tipo de dinero, de recursos, solamente con decir seguridad nacional, bueno, una vela de, pues digamos, de opacidad se determinaba precisamente para este tipo de transacciones, Miguel. ¿Tú observas que esta investigación se ha realizado en específico contra alguien? ¿O ha sido que prácticamente al hacer de manera natural una investigación sobre el desvío de recursos o sobre las empresas factureras van apareciendo estos nombres de políticos? No tenemos referencia de que este expediente haya dado resultado, y no tenemos referencia no sabemos que ya en la Fiscalía General de la República hayan llamado a declarar a exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación. Están muy preocupados. Yo hablé con algunos de ellos. El mismo Miguel Ángel Osorio Chong en su momento nos hizo una respuesta por escrito. Está de moda, bueno, sigue de moda, no les gusta hablar de manera directa con los periodistas. Mandó un escrito explicando que pues su función era toda la Secretaría de Gobernación, pero que había responsables del área de adquisiciones. Y entonces van bajando la responsabilidad, ¿no? Y terminan siendo responsables solamente los que firmaron los contratos. Pero bueno, es obvio para todos, toda la audiencia, de que es muy difícil que un secretario de Estado, como pasó con la exsecretaria Rosario Robles, hoy presa, precisamente también por el desvío de recursos públicos en lo que se conoció como la estafa maestra. Bueno, pues esto estaba pasando en todas las secretarías de Estado. Nancy, yo recuerdo muy bien cómo tú entrevistaste a la secretaria de la Función Pública, Ermeréndira Sandoval, en donde ella confirma que estaba llevando a cabo la investigación, que iba avanzada, y ahorita ya
tendríamos 3 años de investigación. Sería bueno saber en qué momento se encuentra, pero ¿qué te comentó la secretaria en aquella ocasión? Pues, lo que sucede en este caso es que hay investigaciones al mismo tiempo, ¿no? Es decir, está por una parte la investigación que llevan las autoridades financieras en torno a las CEFOS, pero también la parte que lleva la autoridad ministerial y la parte que lleva la autoridad, en este caso la función pública, que tiene que ver exactamente con el manejo de los recursos públicos. Y ella confirma que existe esta investigación en torno a en ese entonces nada más teníamos el dato de uno de los casos por 3,000 millones de pesos. Dice que sí se utilizaba esta figura de la seguridad nacional para desviar los recursos públicos, y nada más recordar aquí que esta figura se ha utilizado, Miguel Sósimo, no solamente porque haya opacidad o porque esté garantizado que no se transparenten estos contratos, sino también porque este mismo esquema les permite hacer adjudicaciones directas, es decir, decidir a qué empresas se les va a contratar sin importar que sean los costos más altos del mercado, cuando la ley de responsabilidades de los servidores públicos pues mandata que siempre se debe de buscar el mejor costo para el erario de la nación, ¿no? Y también porque existía falta de entregables. Lo que habían encontrado hasta entonces tiene que ver con el hecho de que se contrataban servicios o bienes o productos y en realidad no existían, o sea, al final no se había dado el servicio o no existían los entregables o no existía en algunos casos era pues algunos elementos de cómputo muy especializados y no existían, o sea, al revisar, al hacer estas auditorías, pues la función pública no había encontrado estos temas, ¿no? Entonces me parece que sí ya iba muy avanzada, por lo que nos comentó en ese momento la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, el tema, y sí llama la atención, como tú bien dices, Miguel, pues que en este caso que involucra a Miguel Ángel Osorio Chong todavía no se le cite ni siquiera a pues explicar lo que sucedió en su momento, y cómo Rosario Robles pues sí ya está en la cárcel por un tema similar, porque hay que recordar que en ambos casos pues eran estas figuras de empresas fantasma que no tienen pues infraestructura, que en muchos casos triangulan, etcétera, y en este caso pues pareciera que es lo mismo. Sósimo Camacho, es bueno explicar por qué se asignaban o cuál es el motivo de asignar contratos bajo el mote, bajo el nombre de seguridad nacional. Y esto tiene que ver porque si le ponían, se trata de cientos de contratos, nosotros tenemos el número de contrato, a quién se le asignaron, las empresas que los tenían. Si se le ponía el mote de seguridad nacional, era permisible que el gobierno entonces, del sexenio pasado, pudiera contratar a cualquier empresa sin licitación de por medio, sin que hubiera un concurso, y esto evadiendo esto que explicaba Nancy Flores, de que a hacer esto pues no se tenía la mejor oferta, no había competidores, y entonces ¿a quién se asignaba estos contratos? Pues ni más ni menos que amigos, empresas fantasmas, compadres, para favorecer a algún familiar, etcétera, etcétera. O sea, ese es el motivo de la corrupción y que es el motivo de esta investigación social. Así es, Miguel, y de hecho en Contralínea dimos cuenta, tú mismo también diste cuenta de cómo estos contratos supuestamente de seguridad nacional alcanzaban para entregar contratos de servicios de limpieza, es decir, para situaciones jardinería, por ejemplo, es decir, no se justificaban que era de seguridad nacional, pero el simple hecho de darles ese mote, de calificarlos como de seguridad nacional, bueno, pues alcanzaba para lo que ya comentaba Nancy, comentabas tú, Miguel, en el sentido de que, bueno, pues se puede otorgar a quien sea sin licitar. Y la otra característica, que además esos contratos quedan en la opacidad. No, las autoridades no están obligadas por la ley a revelarlos, y de hecho nosotros en la revista Contralínea cuántas veces nos topamos con contratos que no revelaban porque supuestamente era de seguridad nacional. Después teníamos acceso a ellos precisamente por las labores del periodismo de investigación y nos dábamos cuenta que no se justificaba por ningún motivo el asunto de seguridad nacional, porque como bien comentabas, Miguel, eran contratos a veces hasta para jardinería. Entonces pues sí, y así fue como se otorgaron
Estos contratos a los que tú también estás haciendo referencia hoy. De hecho, nosotros tenemos los documentos de la propia Secretaría de Gobernación, en donde se establece que es ellos mismos, la investigación interna que se hizo, se establece que era injustificable. Pero además esta investigación, la retomó el actual gobierno, pero esta investigación venía del sexenio pasado. El propio gobierno de Enrique Peña Nieto estableció la Secretaría de Gobernación, cuando al frente de la Secretaría estaba Alfonso Navarrete Prida, que es el que sustituye a Miguel Ángel Osorio Chong. Se hizo un equipo de trabajo que investigó estos contratos y ellos mismos determinaron que era injustificable asignar estos contratos bajo esta figura. Es decir, en documentos oficiales ya se reconoce que no era posible asignar estos contratos por esta cantidad de dinero. Se habla de 3,000 millones, se dice que es mucho más dinero, y que sería bueno, habría que hacer pregunta en la mañanera, me parece, sería bueno que explicaran en qué momento se encuentra la investigación de este caso. Y comentamos este primer expediente porque también Miguel Ángel Osorio Chong está involucrado, y también el segundo expediente que tiene que ver con esto último que ha estado saliendo en varios medios de comunicación, esta información en donde se libraron órdenes de aprehensión contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mundo. Esto fue pues hace algunos meses que se libraron las órdenes de aprehensión. Y precisamente porque se trata de dos hermanos, en realidad creo que se llama Fernando el otro hermano, no recuerdo bien el nombre. Estos dos hermanos creaban empresas de todo tipo, empresas fantasmas, para la elaboración de facturas apócrifas. Nosotros ya en algún momento determinado estábamos haciendo investigación sobre estos hermanos y descubrimos que también tenían un centro de espionaje, Nancy. Estos hermanos aquí en una de las torres de edificios de Santa Fe que eran dueños de 2 pisos, 3 pisos, habían generado un centro de espionaje ilegal, ilícito, y a través de ahí grababan a políticos, a empresarios, en fin, tenían su propio centro de investigación. Bueno, pues también constituían empresas fantasmas, empresas de membrete. Y aquí lo interesante, además de estas dos personas, este matrimonio que está ahora bajo órdenes de aprehensión que giró un juez federal a petición de integración de expediente de la Fiscalía General de la República, pues está involucrado un funcionario de la actual administración. Se trata de un funcionario de origen michoacano, es de Michoacán. Él se llama Gabriel Mendoza Jiménez y es actualmente director de área del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Él reingresó al actual gobierno en julio del año pasado, de 2021. ¿Y por qué digo reingresó? Bueno, este hombre había sido cesado en febrero del año pasado, y había sido cesado no de este mismo puesto, sino era titular del Consejo de Seguridad Nacional, Sosimo, ni más ni menos. Estaba precisamente en estos órganos de inteligencia que se encargan de vigilar y de cuidar la seguridad nacional. Bueno, ahí era el titular de este consejo. Y Gabriel Mendoza Jiménez fue cesado porque una publicación que hicieron varios medios de un trabajo que presentó precisamente Mexicanos contra la Corrupción, esta asociación civil que controla Claudio X González, el empresario, el dueño de Kimberly Clark, y que utiliza pues para hacer presión al gobierno actual. Bueno, pues un trabajo que hicieron descubrió que Gabriel Mendoza Jiménez había participado en el año de 2009 en la firma de un contrato con la empresa Odebrecht, la empresa brasileña que ahora ya todos conocemos. Habría participado en fraudes, en sobornos, en chantajes con gobiernos de diversos países para precisamente obtener los contratos. Sobornaba a funcionarios públicos. Esto también vino a México y también lo hizo. El caso más conocido es el del sexenio pasado, en donde habría participado, habría sobornado
a personas que participaron en la campaña de Enrique Peña Nieto hacia la presidencia de la República, se habría entregado millones de dólares, y también después participó en Petróleos Mexicanos, sobornando servidores públicos, funcionarios, concretamente al exdirector de Pemex, que actualmente está preso, que se llama Emilio Lozoya. Bueno, es esta empresa española la que también se sobornó a funcionarios brasileña, que sobornó a funcionarios del gobierno de Michoacán de aquel entonces. ¿Quién era el gobernador en 2009 del gobierno de Michoacán? Era Leonel Godoy. Él concreta el contrato firmado con Odebrecht. ¿Pero quién firma este contrato? Bueno, pues lo firma precisamente de este personaje que estamos hablando, Gabriel Mendoza Jiménez. Él en aquel momento tenía un puesto, tenía un puesto en el gobierno del estado, con Leonel Godoy como gobernador, pero la negociación se hizo desde un gobierno anterior, es decir, en el gobierno cuando Lázaro Cárdenas Batel era gobernador, que fue de 2002 a 2008, en ese sexenio fue gobernador, y desde ahí, al final de este periodo, se empezó a negociar con Odebrecht la contratación de una obra para la construcción de la presa Francisco J. Mújica, si no mal recuerdo. Sí. Esta obra, que además se dice que se pagó el doble de lo que realmente debió de haber costado, se empezó a negociar en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. Lázaro Cárdenas Batel, como ustedes saben, pues es el coordinador de asesores de la presidencia de la República, tiene un puesto muy importante que yo creo que tendrán que salir a explicar el actual gobierno, como lo hace cada que tienen algún señalamiento sobre esto que ha sucedido. Y de hecho el presidente ya había hablado del tema en una conferencia matutina que se le hizo la pregunta, y él dijo que contestaría a Mexicanos contra la Corrupción sobre esta investigación, porque, y lo aclaró, en este gobierno no hay impunidad, no es como en gobiernos pasados. Entonces sí esperemos que den una explicación. Primero, si hay participación de Lázaro Cárdenas Batel en esta investigación, en esta asignación de contratos. Después, ¿por qué Gabriel Mendoza Jiménez se le nombra titular del Consejo de Seguridad Nacional en los 2 primeros años del actual gobierno? Después se descubre y se da a conocer este hecho que pasó en 2009, sí, pasó hace muchos años, hace ya 12 años, y inmediatamente se le cesa y se le despide. Pero en julio del año pasado vuelve a ser recontratado en estas mismas áreas de seguridad nacional. Ahora trabaja como director de área del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Quién dio la orden de recontratar a este funcionario? ¿Quién es el padrino de este funcionario? Bueno, este hombre es de Michoacán, como decía, y trabajó en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y también de Leonel Godoy, pero también el que le dio muchos contratos a la empresa de la cual vamos a hablar en este momento y es dueño Gabriel Mendoza Jiménez, que se llama Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, y ni más ni menos que las autoridades fiscales y financieras del país la tienen identificada a esta empresa como una empresa que factura operaciones simuladas. ¿Qué significa? Una empresa facturera, que hace lo que explicábamos hace un momento, elabora facturas apócrifas para la evasión de impuestos, del pago de impuestos de distintos, digamos, clientes que tenía, o para lavar dinero del crimen organizado, dinero sucio, producto de fraudes o de los delitos de peculado, que el delito de peculado pues es el desvío de recursos públicos. Bien, ¿quién contrató nuevamente a Gabriel Mendoza Jiménez? Es una pregunta que hacemos pública y que la damos acá simple y sencillamente porque nosotros, antes de dar a conocer toda esta información, buscamos a este funcionario. Le hablamos a su celular, no nos contestó, le hablamos a su segundo de a bordo de este secretariado, tampoco contestó. Entonces lo que hicimos fue pedirles a las áreas de comunicación social, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana como de Seguridad Nacional, les pedimos pues que por favor lo contactaran para que nos dieran una explicación. Dijeron que ya estaba enterado, que iban a hacer todo para que diera una respuesta a esto. Pasaron los días, toda la semana pasada, y no hubo respuesta. Se ha ocultado este servidor público, y hoy pues lo
lo decimos acá, que sí se necesita una respuesta de este funcionario para saber quién lo recontrató en el gobierno federal después de que había sido cesado por haber participado en una operación fraudulenta en el año 2009. Pero lo más grave es que ahora este funcionario de las áreas de seguridad nacional creó una empresa que se llama Seguridad Pública, Inteligencia Cibernética. Seguridad Privada e Inteligencia Seguridad Privada e Inteligencia Cibernética, y esta empresa es una EFO, es una empresa facturera, y esta empresa ha sido utilizada en este segundo expediente, en esta segunda investigación, para el desvío de 3,000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación, de la cual también Miguel Ángel Osorio Chong es parte de las indagatorias porque era el titular cuando se dio todo esto. Entonces, me parece que el tema es muy claro, muy abierto. Traemos información, no sé si tengan ustedes el organigrama, un pequeño organigrama para explicar las cosas, o si tengan ustedes preguntas, Nancy Socio. Bueno, Miguel, nada más comentar esta parte de que, bueno, supuestamente para ingresar al gobierno federal y más aún en áreas de seguridad, bueno, pues se hace una investigación sobre quién es el personaje, y es raro que en este gobierno donde se ha lanzado una cruzada prácticamente como nunca en sexenios anteriores contra las factureras, bueno, pues terminen contratando a un personaje que no nada más, digamos, es parte de alguna facturera, sino que es dueño de una facturera a la cual ya se la ha identificado como tal por las propias autoridades federales, y termina siendo contratado al interior de un área tan importante como es el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Como bien comentas, Miguel, bueno, pues habría que ver si tiene algún padrino muy importante, quien pudiera ser, como para haber pues saltado todos los controles que deberían existir en un área de seguridad nacional. Ahora, esto es nuevo, esto que estamos dando a conocer hoy es nuevo, no se sabía que este hombre era accionista de esta empresa, y que los otros socios y representantes legales de esta empresa están vinculados con muchas otras empresas factureras, es decir, son parte de una red de empresas factureras, son bastantes, son 12, 15 empresas factureras que aparecen, que los socios de los cuales vamos a hablar en un momento, pero sí hay que decir que no, es decir, es una investigación muy reciente esta. No se conocía, este hombre fue recontratado en julio del año pasado, supongo que ahí no se conocía que este Gabriel Mendoza Jiménez fuera accionista de esta empresa. Esta empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética, que es parte de, salió a la luz ahora con esta investigación por el desvío, el supuesto desvío de 3,000 millones de pesos mediante empresas factureras de la Secretaría de Gobernación, vinculadas todas con los hermanos Álvarez Puga, estos hermanos abogados, empresarios que se habían dedicado a defraudar, a cometer actos ilícitos, y que ahora ya la justicia finalmente los alcanzó en este gobierno, porque ellos operaron principalmente en sexenios pasados. Ellos son chiapanecos, ellos tienen vínculos y también generaron empresas, que también es otra investigación que estamos realizando sobre Chiapas, que pronto les daremos a conocer sobre estas empresas factureras. Nancy Flores. Sí, Miguel, a mí me llama mucho la atención cómo estas redes se complejizan. Es decir, no solamente es que esté conectado Gabriel Mendoza Jiménez con esta facturera, sino que a su vez esta facturera tiene también otros representantes legales, accionistas que están conectados con otras factureras, otras CEFOS, y esas CEFOS a su vez conectan con los Álvarez Puga conectan con Juan Collado, y al final pareciera que son fraudes que se van maquinando no solamente en este caso en la Secretaría de Gobernación, que de por sí ya es bastante hablar de uno de estos casos, 3,000 millones de pesos, sino que incluso conectan con fraudes hacia las finanzas en el caso del gobierno michoacano. Es decir, son empresas factureras que se utilizan para muchas cosas y se conectan
con otras que están involucradas en otros fraudes en otros lugares. Aquí hablamos de unas complicidades terribles, no solo del área involucrada, en este caso Gobernación, y pues sí, los que hacían las contrataciones, por supuesto el caso de Miguel Ángel Osorio Chong, sino también las autoridades financieras que en ese momento estaban, ¿no? El SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, etcétera, etcétera. O sea, es decir, es como muy complejo todo este tema. ¿Cómo podrías ir desentrañando esta investigación para que nos quede claro la forma de operar de estas EFOS y sobre todo lo difícil que es también para las autoridades probar el fraude, ¿no? El desvío, también tener elementos para pues sí señalar ya específicamente a ciertos personajes, servidores públicos y también empresarios, porque hay que recordar que Álvarez Puga, su papel en el fraude pues es como empresario, no como servidor público, y finalmente dañó las finanzas federales. Sí, obviamente se trata de complicidades, Nancy Flores, de complicidades de autoridades, en este caso federales, y ni más ni menos que estamos hablando de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado, cuando Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador de la República y coordinador de la bancada del PRI, era secretario de Gobernación, fue secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto durante los primeros 5 años de gobierno, y fue cuando se dio todo esto. Hablamos de complicidades, Nancy, hay complicidades de servidores públicos que asignan contratos a empresas o a empresarios, en este caso a los hermanos Álvarez Puga, y no con su nombre, sino a través de empresas diversas, empresas de papel, empresas fantasmas, les asignan contratos que no se cumplen, como bien explicabas hace un momento, Nancy, que no se cumplen, que no se entregan bienes, que no se hace el servicio, pero se trata de sacar dinero, de desviar dinero público, o sea, toda la impunidad que se puede imaginar, porque se trata de dinero del pueblo, se trata de dinero de todos los mexicanos, que es desviado por esta complicidad entre servidores públicos con empresarios, con abogados, y entonces crean estructuras y redes financieras, Sósimo. Es muy amplio los esquemas, como bien explicabas ahora. Hablábamos de Michoacán porque estamos enfocando ahora con esto a este funcionario público que es de Michoacán, pero donde también hay otros, sus socios también son de Michoacán, tenían cargos públicos en los gobiernos de Michoacán. Ahora este último gobierno de Silvano Aureoles, pues, gobierno perredista de Michoacán que acaba de terminó apenas hace un par de meses o algo así, también está involucrado con esta empresa. De hecho, el gobierno de Michoacán es el que le pagó más dinero a esta empresa facturera que se llama Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética. Le pagó cerca de 300 millones de pesos en solo 2 años. Silvano Aureoles, del presupuesto público del gobierno de Michoacán, le pagó a esta empresa, dedicada a la facturación apócrifa, le pagó cerca de 300 millones de pesos. Es parte de las investigaciones que hay contra Silvano Aureoles. Es mucho más lo que hay, porque hay más empresas y hay más ilícitos cometidos en la administración de este perredista, que si más recordamos, acuérdense que fue a pararse afuera de Palacio Nacional, se sentó en un banquito de plástico, no sé si por qué de plástico, para demostrar humildad o no sé qué. Estuvo ahí durante varios días, no muchos, no aguantó mucho tiempo, pidiendo audiencia con el presidente. Tampoco sabemos para qué. Lo que sí sabemos ahora es que después al no ser recibido, finalmente levantó su pequeño plantón con su banco de plástico y agarró y se fue por lo pronto a Michoacán, aunque ahora sí sabemos que puede ya considerar que anda a salto de mata en espera de que la justicia lo busque. Pero bueno, este es otro punto. Pero preguntabas qué, Nancy, porque se me fue. Pues, ¿cómo podríamos explicar, pues sí, todo este entramado, toda esta maraña de empresas que se van conectando unas con otras y que además sus propios representantes legales tienen conexión con otras y también están huidos? Entonces es como muy interesante todo el esquema empresarial. Sí, yo ahora que empecé a comentar que hablaba con un prestigioso abogado y me explicaba que esto sucedía en todo el país, precisamente sucede en todos los estados de la República, la creación de empresas fantasmas. Fue
Hace poco expusimos aquí lo de Jalisco, por ejemplo, las factureras creadas en Zapopan, Jalisco, ¿no? Y bueno, la autoridad tiene mucho trabajo, porque yo sé también que están haciendo importantes investigaciones en cada estado de la República y aquí en la capital también, porque era un modus operandi para la evasión, primero para la evasión de pago de impuestos, pero después se facilitó para precisamente esto que estamos ahora planteando, para el desvío de recursos públicos, el delito de peculado, para sacar dinero del erario a través de estas empresas fantasmas. Y también, ya lo más grave, también explicábamos la vez pasada cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuando hablábamos de estas empresas factureras que están vinculadas con los despachos de abogados, concretamente con Santiago Krill y con su hijo, bueno, pues de lo que se trataba precisamente es de hacer planteamiento de cómo operan todas estas empresas y también se vinculan al crimen organizado algunas de ellas. Y como bien explicabas, Nancy Flores, tenemos un pequeño esquema donde puede explicarse, no sé si lo podamos ver, ahí está. Bueno, y tenemos, por ejemplo, ahí aparece en este esquema Gabriel Mendoza Jiménez. Es abajo del recuadro que está subrayado, que está marcado. Ahí está, Gabriel Mendoza Jiménez. Bueno, este hombre que actualmente es el director de área del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, él en los 2 primeros años del actual gobierno recibió un salario directo de la Presidencia de la República por 3.2 millones de pesos. En su responsabilidad, entonces, como titular del Consejo de Seguridad Nacional. También recibió, entre 2016 y 2019, que es el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán, recibió 1 millón de pesos como salario. O sea, también trabajó para el gobierno de Michoacán hasta 2019. Y por si fuera poco, también recibió en este año 2020, en el año pasado, 2021, recibió 262 mil millones de pesos. Es decir, no. Sí, aquí está, ¿cómo no? 262 mil millones de pesos. 262 mil pesos. Sí. No, sí, muy bien, Nancy, muy bien. Los números. Bueno, ese es Gabriel Mendoza Jiménez, el accionista, socio de la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética. Y tenemos que esta empresa también recibió dinero, como decíamos hace un momento, del gobierno del estado de Michoacán por 290 millones de pesos. O sea, recibió dinero del gobierno de Silvano Aureoles. También recibió dinero, 44.3 millones de pesos, de otra empresa que se llama Aqua Interactive, y otros 30.4 millones de pesos de otra empresa. Miguel, ¿y sabemos por qué lo recibió de esas empresas? Sí, es que son empresas factureras. Hablábamos de esta red de empresas fantasmas, empresas factureras que triangulan recursos, sirven para desviar recursos solamente. Y estas empresas le entregaron este dinero, estos millones de pesos. Y además hablamos de entre 2018 y 2019. O sea, es poco tiempo. Y es un gran flujo de millones, una danza de millones impresionante, Nancy Flores. Pero supuestamente por honorarios. No, bueno, como es a una empresa, no es tanto por honorarios, sino que se entregaba a la empresa ese dinero. Claro. Yo no sé el nivel de complicidad, los negocios sucios que pudiera haber, en donde están involucrados, por supuesto, el gobierno de Michoacán, están involucradas empresas factureras. Y es más difícil probar en este caso, pues, para qué se destinaba, ¿no? Porque el concepto que menciona tu reportaje, pues, tiene que ver con ciberseguridad. Sin embargo, al ser empresas privadas, pues, ahí no hay manera de que las autoridades les pidan a ver qué servicio les diste, o sí. O sea, ahora que están en el foco estas empresas y que las autoridades tanto judiciales como de la Secretaría de Hacienda están revisando su actuación, les pueden pedir ya pues qué tratos tuvieron o el tipo de contratos, todo eso puede llegar hasta ahí las auditorías. Se tiene y se va a hacer exactamente. O sea, estamos adelantando una investigación que llevan las autoridades también y que nosotros por nuestro lado hemos buscado a las empresas, etcétera, etcétera, en donde van a tener que demostrar
todo ese flujo de dinero. Muchas de estas empresas ya desaparecieron inmediatamente. Aquí lo delicado de toda esta información que estamos hoy dando a conocer es que sea un funcionario de la actual administración. Yo seguramente, una vez que presentamos esto, tendrá que haber una explicación gubernamental, porque este funcionario ha ostentado cargos muy relevantes en la actual administración, como titular del Consejo de Seguridad Nacional, ni más ni menos, un área importantísima que además tiene acceso a información sumamente confidencial del país, del gobierno. Después es cesado y después alguien lo regresa a la administración pública. ¿Lo regresa por qué motivo? ¿Por complicidad? ¿Lo regresan porque tiene mucha información delicada? Tendrán que explicar esto, por supuesto, cuando tengamos la oportunidad, lo preguntaremos nosotros al presidente de la República. Él, por supuesto, debe desconocer todo esto. Supongo que el cese que se dio en febrero del año pasado, hace poco menos de un año, de este funcionario, fue porque el presidente se enteró de que había participado en los contratos con la empresa brasileña Odebrecht, para la construcción de una presa en Michoacán, la presa Francisco J. Mújica, y entonces supongo que el presidente tomará nuevamente cartas en el asunto. Me parece que también su coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas, tendrá que decir qué relación mantiene con este actual funcionario de las áreas de seguridad nacional. Y también pues está Leonel Godoy y por supuesto Silvano Aureoles, que es un ex gobernador perredista de Michoacán, que pues ya va a ser más difícil que él dé una explicación, porque pues quién sabe dónde ande, ¿no? Vamos a hablar de los socios. ¿Querían preguntar algo? No, yo creo que está muy bien hablar sobre el esquema que tiene. Sí, porque hasta tenemos menos tiempo. Los socios y representantes legales. Los representantes legales de esta empresa de seguridad pública, seguridad privada, inteligencia cibernética, son Héctor Osvaldo Zorrilla Habana. ¿Quién es Héctor Osvaldo Zorrilla Habana? Bueno, es un representante legal de esta empresa facturera, pero también es un prófugo ya de la justicia. Y también este hombre transfirió dinero, era uno de los que transferían dinero a Inés Gómez Mont, vía otra empresa facturera que se llama Ingeniería y Arquitectura Tangamanga. Aquí hay una operación de 450,000 pesos, pero suponemos que por supuesto el flujo de recursos pues, eran mayores, ¿no? Este hombre también creaba otras empresas factureras como es Blumine, y hay otros representantes legales. Está Margarito Rangel Estrada, por ejemplo. Nada más, Miguel, una acotación, sí. Decir de Zorrilla Habana que pues también se le ha identificado como prestanombres de los Álvarez Puga. Bueno, es uno de los principales prestanombres de Álvarez Puga. Zorrilla, sí, están vinculados, de tal manera que a través de él se canalizaban los recursos para Inés Gómez Mont. Y está aprobado, por eso también esta mujer tiene orden de aprehensión y también por eso está prófuga. Y hasta donde supimos, estaban este matrimonio, esta pareja estaban tratando de negociar con el gobierno federal, convertirse en esa figura de testigos colaboradores o testigos de oportunidad se llama, que son una especie de testigos protegidos, en donde sería muy interesante si aceptaran, porque de quiénes hablarían los hermanos Álvarez Puga. Seguramente involucrarían a exgobernadores de varios estados de la República, a funcionarios de gobiernos anteriores, y en este caso del gobierno actual, como es este que mencionábamos, Gabriel Mendoza Jiménez, y probablemente a otros funcionarios, ¿no? Está también, decíamos, Margarito Rangel Estrada, que él es representante legal de Seguridad Privada e Inteligencia Cibernética, y él, bueno, pues trabajaba para el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, ¿no? Ahí cobró entre 2015 y 2021 2.2 millones de pesos. También trabajó para el IMSS entre 2015 y 2021 simultáneamente, era una especie de aviador, supongo, porque ahí cobró 1.1 millones de pesos. Y también del ISSSTE cobró 262,000 pesos. Él también tuvo un cargo importante en el gobierno de Leonel Godoy,
Y pues son dos personas que estaban vinculadas con la facturación apócrifa. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Tenemos varias de las empresas que han sido constituidas para precisamente triangular recursos o elaboración de facturas apócrifas. Algunas de ellas son Estrategias FEST, de la cual es representante legal también Héctor Osvaldo Zorrilla Habana, y también es representante legal de otra empresa, Tlamata. Estas empresas eran utilizadas precisamente para todo este flujo de recursos de manera ilícita. Y también Héctor Osvaldo, que es uno de los más activos y que se considera uno de los principales prestanombres de los hermanos Álvarez Puga, también es socio de la empresa comercializadora Yucuax, la cual tiene como representante legal también a Pedro Alberto Rucos Haddad. En el caso de Margarito Rangel Estrada, él es representante legal de otra empresa, Ambiente, Desarrollo y Transversalidad. Todas estas empresas actualmente están siendo investigadas tanto por las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera como por las autoridades del Servicio de Administración Tributaria, además de los órganos de inteligencia, porque están buscando si hay vínculos de todos estos involucrados, socios, personas que sí aparecen, que sí son reales y que crearon empresas fantasmas, empresas factureras, para saber si tienen vínculos con el crimen organizado. Y como ustedes todos sabemos, en Michoacán es uno de los estados en donde el crimen organizado tiene una enorme operatividad. En el caso de otro de los representantes legales de seguridad privada e inteligencia cibernética, esta empresa que es el centro de esta investigación, es Rogelio Torres Suárez, quien también es representante legal de otras 3 empresas: Consultoría y Asesoría Profesional en Seguridad Integral, Infraestructura y Pavimentos de México, y también Potencia Asesores. Y estas a su vez tienen otros representantes legales y otros socios que también están involucrados. Hay muchísimas empresas. Otras de las empresas involucradas con seguridad privada e inteligencia cibernética está Mavape, y que triangulaban recursos. Por ejemplo, seguridad privada e inteligencia cibernética transfirió a la empresa Mavape 125 millones de pesos solo en 2018. También transfirió en ese mismo año 88.4 millones de pesos para Almaty Doom, otra empresa. También transfirió 75.8 millones de pesos en 2018 para Bandar Seri. Y también transfirió 35 millones de pesos entre 2018 y 2019 para la empresa AirLife. Como podrán ver, son muchas empresas las que están triangulando fondos, que muchas de estas empresas están dedicadas para eso, para facturar. Muchas de estas empresas seguramente ya desaparecieron. Y bueno, pues las autoridades están, como se dice en el argot del lavado de dinero, siguiendo las rutas de los fondos del dinero para lograr descubrir a todos los involucrados. Nos llama la atención, y volvemos a repetir, que un funcionario de la actual administración sea socio principal de la empresa que es el centro de todas estas operaciones, y que fue la que participó en este último desvío conocido ahora de cerca de 3,000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación. Y Miguel, también pues destacar esta parte de que el presidente pues no tiene todo el control del gobierno, es decir, pues sí llama mucho la atención quién lo metió, quién es el padrino, sobre todo porque sí, el presidente está haciendo esta cruzada para evitar todo esta corrupción que tanto daño le ha generado al país, y pues que llama la atención pues que sus subordinados no sigan haciendo de las suyas, y sobre todo pues apuntar estos 2 temas, o sea, no solamente es socio de seguridad privada y
Inteligencia Cibernética SADCB, sino también tuvo esta participación en Odebrecht, y creemos pues que su primera salida tuvo que ver con este señalamiento que se hizo público, y el presidente se comprometió a dar una respuesta al respecto, y sin embargo esperan un tiempo, algo que era muy común en el pasado, ¿no? Esperar un tiempo a que se calmen las aguas, 5 meses, y lo regresan. Eso ocurría con mucha frecuencia en el pasado, o sea, esperaban que el escándalo decayera, que ya nadie recordara esos temas, y regresaban otra vez los funcionarios o se reintegraban. Pues, ¿tú cómo ves? O sea, ¿qué haría falta en este caso para, pues, no solo visibilizarlo, sino al final, pues, que sí se tomen cartas en el asunto? No, seguramente habrá alguna respuesta, y les decimos, nosotros buscamos con anticipación a este funcionario involucrado en esta red de empresas factureras, lo buscamos para tener una respuesta, para que aclarara su participación. No la tuvimos, a pesar de que tuvo conocimiento. Hablamos, los buscamos vía telefónica, hablamos con las áreas de comunicación social que necesitamos. Nosotros, más bien la población, necesita una respuesta acerca de esto, porque como bien dice Nancy Flores, la característica de este gobierno, y el presidente lo ha dicho muchas muchas veces, casi todos los días, el objetivo de este gobierno es combatir la enorme corrupción que durante 4 decenios, durante 6-7 sexenios, hundieron al país en lo que ahora se ha convertido, en lo que ahora somos, un país de pobreza extrema en la gran mayoría de su población, de tal manera que este combate de la corrupción que lleva a cabo el presidente de la República, pues vamos a ver cuál es la reacción ante esta información, que sí es delicada, que es importante, y sobre todo, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué regresó este funcionario a la actividad? ¿Por qué fue recontratado por el gobierno federal después de que se dio a conocer un antecedente de 2009? Pero lo más grave ahora es actualmente, que sea socio de una empresa que es facturera y dedicada, junto con toda una red de empresas que se dedican a esto. Y no solamente él, Nancy, habría que saber quién lo recontrató, quién dio la orden para que fuera recontratado. Por supuesto, son estructuras amplias las que están en el gobierno. Ahí alguien dio la orden de que regresara al servicio público federal, y también de esto tendrá que haber una explicación, o al menos la vamos a solicitar nosotros vía formal. Como no lo han querido hacer cuando los buscamos la semana pasada, lo haremos a través de la conferencia matutina, y esperemos que sea satisfactoria para toda la población. Sí, Miguel, y bueno, pues hablábamos precisamente de quién lo habrá recontratado o habrá dado la orden. Yo creo que habrá incluso varios regaños, o tendrá que haber al interior de el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque además deben de tener controles. Probablemente, como ya bien comentabas, bueno, pues esta información es nueva, lo que está saliendo él como accionista de una empresa facturera, pero ya tenía antecedentes que los órganos incluso de seguridad tendrían que saber. Simple y sencillamente, cuando alguien va a incorporarse o reincorporarse a un puesto tan importante como el que actualmente ostenta. Entonces, creo que en tal caso habrían fallado los controles, pues sí, de varias personas, de varias áreas al interior del propio Sistema Nacional de Seguridad y del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Y Miguel, bueno, ya... Perdón, Sósimo, nada más en esto que acabas de decir. No solamente fallan los controles, Sósimo, sino que aquí estamos hablando de actos de corrupción, en donde los controles pueden haber identificado a las personas que son contratadas, pero la orden de alguien con mucho poder o con poder de contratación lo reingresó al servicio público. Es decir, no solamente es un asunto de controles, sino que alguien impuso su autoridad para que esta persona fuera y regresara, Gabriel Mendoza Jiménez regresara al servicio público. Y si hay una explicación de esto, yo preguntaría, ¿por qué en toda una semana que estuvimos buscándolos para que dieran una explicación, y hoy que estamos dando la información, poder dar su versión, no lo hicieron? Es que aquí hay algo que huele muy mal. Claro, así es, pues sí, habría que ver, porque si es que se advirtió y alguien con esa posición de poder pudo haberse saltado esas advertencias, bueno, pues sería muy bueno saber, bueno, pues quién fue y por qué precisamente se recontrató a este funcionario con antecedentes ya que se sabían al interior de las instituciones de seguridad. Y Miguel, bueno, ya se han referido, Nancy y tú, a esta complejidad
de las estructuras, pues para lavar dinero, para ocultar recursos, que son complejas y precisamente tienen esa idea de eludir la acción de la autoridad. Pero más allá de la propia complejidad, probablemente si no se llegaba nunca a nada, si no se llegaban a conocer o no se llegaban a realizar estas investigaciones, probablemente no era tanto la complejidad que la tienen, sino una falta de voluntad política precisamente para hacerlo, porque como bien comentabas hace un momento, bueno, pues se hacía de manera sistemática en los gobiernos de los estados, se hacía en el gobierno federal, se hacía en distintas instancias donde prácticamente todos estaban coludidos. Ya estamos viendo que estas empresas, algunas de ellas están conectadas con otras, esas otras con otros incluso funcionarios, en este caso del gobierno de Michoacán, etcétera. Entonces, Miguel, parece ser que es una labor titánica realmente si se quiere limpiar y hacer justicia en materia de lavado de dinero y de saqueos del erario con este tipo de empresas. Así lo es, Osimo, es titánica, porque imagínate, durante los últimos 50 años, durante medio siglo, la administración pública federal, los gobiernos priistas y después 2 gobiernos panistas dedicados a la corrupción, a robarse el dinero público, a saquear los recursos naturales de este país, a empobrecer a la población, en fin, una generación de problemas que cometieron, y entonces poder limpiar todo esto, y bueno, pues esta es parte de lo que todavía queda de todas esas corrupción administrativa en el servicio público federal que todavía existe. Por eso también es una labor muy importante de los periodistas que hagamos investigación de todas estas cosas, y próximamente les vamos a presentar, y doy el anuncio, estamos investigando, y esto tiene que ver con esto que decía Nancy, de la responsabilidad de ciertos funcionarios públicos y de cómo el presidente de la República pues no puede tener el control absolutamente de todo. Por eso este funcionario fue recontratado. Y de esto vamos a hablar próximamente, Nancy, porque estamos haciendo un trabajo en ese sentido, de cómo al presidente de la República, el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, le pasan muchas veces a la firma de muchos contratos, convenios, acuerdos, en donde él tiene tanto trabajo que confía en su grupo cercano, en su grupo, en sus secretarios de Estado, en sus asesores, etcétera, que a veces no lee los documentos el presidente. Confía en lo que le están presentando, en una explicación que le dan, y firma de esta manera. Y vamos a dar algunos ejemplos de cosas que firmó y que es algo que después dio marcha atrás él mismo cuando se enteró, cuando se le informó lo que le habían dado a firmar. Y de ahí también explicaremos varias de las salidas de varios servidores públicos de la actual administración, porque con esto se prueba pues la decisión del presidente de no permitir que pasen estas cosas, que puedan de firma de convenios, acuerdos, contratos que puedan afectar a la población. No está de acuerdo y ha removido a importantes funcionarios públicos. Próximamente esta investigación la presentaremos acá, Nancy Flores y yo, que la estamos elaborando. Sí, Miguel, antes de que des más información, ahí muere. Pues preguntarte, porque esta parte que comentabas, Osimo, me parece muy importante. O sea, en México, pues hemos vivido un proceso de degradación y de violencia derivada, pues sí, del crecimiento de los cárteles del narcotráfico, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, que él decía que había una guerra contra el narcotráfico, pero en realidad lo que estaba ocurriendo en México es que estaba floreciendo el narcotráfico, se estaba desplazando a los cárteles colombianos por parte de los mexicanos y además la presencia de los cárteles mexicanos en el mundo pues ya era muy importante. Dominaban el tráfico de drogas a Estados Unidos, que es el principal mercado, y por otro lado pues no había un golpe a sus finanzas, ¿no? Estamos hablando que las CEFOS no solamente sirven para elaborar facturas apócrifas y de alguna manera pues dar esta cobertura a las empresas pues que sí son legales o que son legítimas, pero que cometen este tipo de delitos, fraudes fiscales, sino también que sirven para posiblemente lavar dinero, y el caso ya muy documentado me parece es el del cártel Jalisco Nueva Generación, cómo utiliza estas empresas factureras de operaciones simuladas, sobre todo radicadas en Zapopan. Pero esto mismo ocurre con los demás cárteles, o sea, imposible que laven su dinero sin esta serie de empresas.
¿qué tan relevante ha sido el trabajo de las autoridades en este sexenio para visibilizarlo? Entendiendo que empezó en 2019 con toda pues como estrategia en contra de las CEFOS, pero también de las que hacían todo este manejo de outsourcing, visibilizando que existía este problema, y al mismo tiempo, ¿qué tanto ha afectado estas investigaciones? Pues la lentitud de la Fiscalía General de la República. Me parece que la Fiscalía General de la República sí ya debería de actuar pues con mucho más eficiencia. Bueno, así como el actual gobierno, yo sería menos duro con el fiscal Alejandro Gertz Manero, porque así como el gobierno encabezado por el presidente López Obrador está enfrentando precisamente redes de corrupción, de abuso de poder, de tráfico de influencias dentro del propio gobierno, de la propia administración, sigue habiendo panistas, priistas, perredistas inmersos en la administración y redes de corrupción. Y así como está enfrentando todo esto, hay que decir que también la Fiscalía General de la República, con Alejandro Gertz Manero al frente, pues está enfrentando todo esto. Imagínense la elaboración, el cúmulo de denuncias penales que se ha dado en los últimos 3 años para que le dé curso el fiscal general de la República, pero también todo lo que venía acumulado de gobiernos pasados. Entonces es mucho trabajo, Nancy, Sósimo, es mucho trabajo el que tiene el fiscal general de la República, y obviamente pues está jerarquizando, te le da prioridad a ciertos temas que ellos consideran son más relevantes. Y bueno, como bien decías, todo lo del crimen organizado, pues todo lo que toca el crimen organizado son delitos federales inmediatamente. Entonces, todo esto, todo el flujo de recursos, que también donde participan otras entidades públicas como es la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, el Centro Nacional de Inteligencia y los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas en estas búsquedas, en estas investigaciones, y después proporcionan la información vía expedientes o presentan las denuncias correspondientes a la Fiscalía General de la República o a la Procuraduría Fiscal, etcétera, etcétera. Todas estas entidades pues están cargadísimos de expedientes. Yo veo un poco injusto la crítica permanente que hay en la prensa y que hay en la sociedad de creer que el fiscal está flojeando, no está haciendo su trabajo. No, están haciendo el trabajo, pero cada expediente requiere mucha investigación y, como tú bien explicabas, el flujo de recursos, el flujo financiero de dinero, seguir la huella, requiere de un trabajo muy minucioso, muy meticuloso, que lleva mucho tiempo. Entonces, en estos 3 años yo creo que sí se ha avanzado mucho, al menos. Fíjense, esto que estamos presentando hoy de estas empresas factureras que involucran a un funcionario público, a 2 funcionarios públicos, a un senador de la República cuando era secretario de Gobernación y ahora a un integrante de este Consejo de Seguridad Nacional, y también involucra a más funcionarios hacia abajo, por supuesto, a empresarios, etcétera, etcétera. Pues es un trabajo que es muy minucioso. Nosotros decíamos que pues ya lleva 3 años esta investigación donde Miguel Ángel Osorio aparece como titular de la dependencia donde se desviaron 6,000 millones de pesos, y Miguel Ángel Osorio Chong no está corriendo la misma suerte que Rosario Robles, por ejemplo. Sí. Miguel, bueno, precisamente, bueno, tú has investigado ya por décadas, has destapado muchos casos de corrupción ya en mucho tiempo, y este tipo de investigaciones, ahora ya en un momento leeremos algunos de los comentarios de la audiencia, cómo dicen que cuánta indignación genera el ver que cómo se utilizaron recursos públicos que se fueron hacia empresas privadas, esta suerte de saqueo, y indigna mucho. Y comentas también que, bueno, pues es mucho el trabajo y es mucho lo que tiene que hacer la Fiscalía General de la República, pero con la experiencia que tú tienes, donde ahora hay, bueno, pues muestra de voluntad política para investigar asuntos de corrupción, ¿veremos realmente algún pez gordo en la cárcel? Lo que ahorita tú estás comentando, bueno, pues alcanza, por ejemplo, a Miguel Ángel Osorio Chong, a Silvano Aureoles, y bueno, hay otras investigaciones de las cuales también ya has dado cuenta, o hemos dado cuenta en Contralínea, que alcanzan otros funcionarios, altos funcionarios de gobiernos anteriores. ¿Consideras que hay la oportunidad de que ahora veamos tras las rejas a importantes funcionarios por todo esto, que por ejemplo, en casos como el que ahorita estás investigando? Sí, puede ser, porque hay expedientes abiertos contra muchos funcionarios públicos, contra muchos servidores públicos, y algunos van a dar resultados, otros no. Pero fíjate que más allá de si van a prisión o no, Sósimo, y esto aparte le entiendo a tanto que ha explicado el presidente de la República, más allá de eso, toda esta
apertura de expedientes, investigaciones, citar a declarar a funcionarios actuales y del pasado, te genera una inercia que tiene que ver con la preocupación y el que sepan que pueden ser investigados. O sea, no a la impunidad, eso es muy importante. Es decir, que si alguien se mete de la actual administración, sobre todo poner el foco rojo en el gasto público de hoy en día, de los últimos 3 años, porque le toca al actual gobierno. Si hoy en día hay desvío de recursos públicos en la actual administración, pues es responsabilidad entonces sí del actual gobierno, y es muy importante que estén sometidos bajo presión, y yo diría hasta bajo amenazas de que quien cometa un acto ilícito, y lo ha dicho muchas veces el presidente de la República, va a ser sometido al imperio de la justicia. Es decir, van a ser perseguidos, van a ser acusados, sentenciados y probablemente encarcelados. Bajo esta premisa, pues entonces esto debe de tener como resultado una disminución constante y permanente de la corrupción, en donde los funcionarios no solamente asumen los cargos públicos con salarios verdaderamente por abajo del 50% de lo que antes se ganaba, ¿no? No solamente es una austeridad republicana en cuanto al monto salarial y cancelación de bonos y prebendas que recibían los servidores públicos, sino también en la actuación, que es lo más importante. Que dejen de robar dinero público es una de las metas del actual gobierno, del presidente de la República sobre todo, y me parece que el mensaje ha sido muy claro. A quien encuentre haciendo actos ilícitos va a enfrentar a la justicia. Entonces es más valioso esa parte que ver en prisión a muchas otras personas, porque estamos hablando del dinero que hoy está circulando, del dinero que hoy tiene el gobierno federal, del presupuesto público que está sirviendo, y lo vemos claramente. ¿De dónde creen que salen tantos cientos de miles de millones de pesos para los más pobres de este país, para los más desprotegidos, para los más desvalidos, para los ancianos, las becas, personas con discapacidad? ¿De dónde sale? Precisamente de todo este dinero que se ha dejado de robar, Sosimo, porque además el país no se ha endeudado. Entonces, ¿de dónde sale? Bueno, antes se endeudaba el país, y además el dinero público no iba a parar, sino que a las empresas, a los empresarios y a funcionarios corruptos. Hoy esa mecánica es distinta. Ha cambiado mucho en la forma de gobernar. Eso es mi opinión. Sí. Y Miguel, a mí esto me recuerda, este comentario que haces, pues ya de cierre de este programa, me recuerda a un mensaje de sorpresa que emitió el expresidente Vicente Fox un día, ahorita no tengo muy claras las fechas, pero que decía que tampoco se explicaba él de dónde salía tanto dinero para los programas sociales del presidente López Obrador, que habría de estar investigando al presidente López Obrador para saber de dónde salía todo este dinero. Pues sí, precisamente de eso que se ha dejado de robar, pero también, y algo muy importante, Miguelito, debes de saberlo mucho, pues tiene que ver con esta nueva política de hacer que los grandes contribuyentes pues sí ya paguen sus impuestos. Todos esos que también utilizaban los CEFOS para evadir impuestos o eludir pues esta carga impositiva, pues ahora ya no tienen ese mismo paraíso fiscal que por mucho tiempo pues vivió en México, ¿no? Siguen existiendo, Nancy, hay que decir, esto no se ha acabado. Esto que estamos presentando hoy de todas estas empresas factureras sigue existiendo, sigue habiendo gente que está dispuesta a arriesgar su libertad, porque si son descubiertos van a ser procesados, pero siguen arriesgándose con tal de obtener recursos de manera ilícita, de tal manera que sigue habiendo, y de ahí el trabajo que está haciendo la autoridad, las distintas autoridades gubernamentales, para investigar esto que hoy estamos presentando, que es una red de empresas factureras. Y es que muchos vienen con esa inercia que les daba impunidad, saben que no iban a ser castigados, lo hacían y sabían que era muy remota la posibilidad de ser atrapados. Y es que se trata de operaciones complejas, financieras muy complejas, que no es fácil seguir la ruta del dinero. Entonces, dicen, bueno, pues si me encuentran, pues ya me arriesgo, pero ellos están confiados, muchos están confiados, empresarios, políticos, funcionarios, están confiados en que pueden seguir haciendo estas operaciones, y ahí es un trabajo que el gobierno debe de mantener de manera permanente para obligar a que paguen los impuestos, porque esta es una de las rutas principales para la evasión fiscal.